Dejarla ahí. Bueno, nuevamente reinicio la grabación del día de hoy. Les pido disculpas, fue que hubo un corto de corriente aquí en el SEAT y se me perdió pero ya nuevamente recuperé toda la información. Por favor, ¿alguno de ustedes me puede confirmar si me escuchan? Sí, señor. Bueno, entonces yo me he comprometido que esta reunión eh, queda y grabada. Entonces, nuevamente inicio hoy, 10 de marzo del 2025. Estamos dando reunión a nuestro primer CIPAS del curso de Antropología Económica. Simplemente en el día de hoy vamos a tratar algunos temas muy genéricos que tienen que ver con algunas precisiones. Lo ideal en este espacio, al final, van a tener un momento para cuestionar o para indagar sobre la actividad que estamos realizando en el día de hoy. Nuevamente les pido el favor, si ya lo hicieron está bien, ingresar y dar, eh, ingresar allá en el campus de la universidad en el tema de los CIPAS, pues para que me quede el registro. Entonces, siendo 10 de marzo, las 10:15 de la mañana, desde la zona centro Bogotá, Cundinamarca, desde el José Acevedo y Gómez, les habla Germán Fernando Mena Ricaurte, director del curso de Antropología Económico. Básicamente, que yo sé que ya ustedes, algunos, han tocado el tema y tienen claridad que es el CIPAS. Y básicamente es una interacción participativa académica y social. Tiene pues el propósito de que los estudiantes reunidos en una forma reflexionen sobre los temas abordados en el curso. Yo sé que en este momento hemos abordado unos temas súper importantes. Ya ustedes tienen una idea de qué es lo que hace la antropología, qué es lo que hace la economía, y ya hay una proximidad de qué es la antropología económica. Con el fin de lograr un proceso constructivo para iniciar la actividad, voy a plantear una pregunta detonante con el fin que sea resuelta por los estudiantes, con la orientación del director del curso. Entonces, yo voy a hacerles una pregunta y ustedes hablarán sobre ella. Si no desean avanzar en eso, no se preocupen. Yo les voy profundizando algunos de los temas y en la medida que les vaya surgiendo inquietudes, vamos haciéndolas para poderlas desarrollar. Una vez que termine yo mi espacio, voy a abrirles un espacio para que me pregunten sobre la tarea que hay que entregar este sábado. Entonces, eh, hay una pregunta que me pareció muy importante, que se ha tocado de una manera muy sucinta en las lecturas. Ya en esta parte del curso entramos a mirar algo que se llama las economías del don. Por lo tanto, yo les propongo el siguiente tema. Teniendo en cuenta el planteamiento de la antropología económica, argumentar cuáles son los elementos fundamentales de la economía del don. De un ejemplo. En el desarrollo del curso, ¿cuáles han sido las principales dificultades que se han tenido en el desarrollo de esta fase del curso? Entonces, no sé si alguien quiere hablar sobre qué es la economía del don. Tranquilos, en esta parte eh, del curso no tenemos ninguna valoración. Sin embargo, les voy a pedir el favor a los que estamos reunidos en el día de hoy de que me manden un correíto informándome que hoy estuvieron presentes eh, en este CIPA. ¿Con qué fin? Con el fin de que en el proceso de formación, si se presentan algunas complejidades, pueden contar con mi colaboración. Nuevamente volvemos al tema atrás. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la economía del don? Ustedes sí han leído, si les parece interesante o han observado algo sobre ese tema.
Por ejemplo, Malinowski nos habla de la economía del don y él pues básicamente lo que nos está diciendo que la economía del don es una economía en donde se reúnen unos elementos claros. Básicamente es el saber dar, el saber recibir y el saber retribuir. En otras palabras, es dar sin estar esperando algo en contraprestación. El saber recibir es aceptar lo que nos dan y el saber devolver es retribuir eso. No sé si les haya quedado claro ese concepto. Sí, señor. Sí, bueno, es un concepto pues muy sencillo. Sin embargo, en esta parte que estamos mirando el curso, ¿se acuerdan que hablamos que esta fase habla de economía y antropología? Básicamente, la antropología lo que hace es estudiar la evolución de los seres humanos a través del devenir histórico, o sea, cómo se comporta él en su contexto social. Entonces, ¿qué es lo que hace la economía? La economía lo que hace es estudiar eh, principios de la racionalidad económica, el principio de la necesidad, el uso eficaz de los recursos. Entonces, cuando miramos la antropología económica, pues básicamente se fusiona la antropología con la economía y eso nos va a ayudar a entender cómo el ser humano se comporta a través de la historia. Todos ustedes saben que al inicio del curso hemos planteado una inquietud. Solamente existe un modo de producción que es el modo de producción capitalista. Es como la pregunta que nos sale o que nos surge en este curso. Muchos de los neoliberales dirán, no, es que el capitalismo es la única forma que puede pervivir la sociedad. ¿Qué hace la antropología económica? La antropología económica estudia las sociedades antes del proceso industrial. O sea, es un análisis de la economía de la época preindustrial del ser humano. Por eso es que ustedes en las lecturas encuentran algunas de, aparte de Malinowski, eh, aparte de Robert Owen, de algunos economistas y antropólogos que estuvieron en las islas Trovian, allí en la Polinesia francesa, y encontraron una economía diferente. Encontraron de que ellos, pese a que en ese entonces la sociedad occidental planteaban que estos aborígenes no tenían tecnología, por ejemplo. Y ya cuando comenzamos a mirar, ellos comienzan a darse cuenta que sí tienen una tecnología muy diferente a la occidental. Por ejemplo, ellos para pescar se mueven en botes y el hacer un bote tiene una forma de cómo hacerlo. Por lo tanto, eso es una forma tecnológica, es un tipo de tecnología. También se dieron cuenta que usaban remos, entonces se dan cuenta de que ellos comienzan a tener, que tienen una tecnología. También se dan cuenta de ciertas formas que utilizan para navegar y cruzar las olas. Eso ya es una tecnología de conocimiento desarrollado a través de muchos miles de años del desarrollo de estas comunidades. Yendo un poco más al fondo, ellos comienzan a mirar, estos antropólogos de la economía, comienzan a mirar y comienzan a encontrar de que existen unos mecanismos de intercambio, que es lo que eh, eh, Potlas y Malinowski lo denominan la economía del don y comienzan a estudiar ese proceso. Por lo tanto, ¿qué es lo que allí surge una inquietud muy interesante? Acuérdese que nosotros los economistas, cuando estudiamos la economía ortodoxa, comenzamos a estudiar modelos de economía que se llaman economías en condiciones de competencia perfecta. Y aquí viene una gran discusión.
y una gran reflexión. Cuando hablamos de la economía en competencia perfecta, ustedes mejor que yo saben que para que ese mercado se dé, tiene que tener cuatro elementos básicos. Uno, que los productos sean homogéneos. Es una característica. Otra característica de ese mercado, que existe libre movilidad de los recursos. ¿Qué significa? Que hoy en día puedo tener una planta de aviones y mañana va a transformarla en una planta para suministrar productos agropecuarios. Eso se refiere a la libre movilidad de recursos. Otro, que exista pleno conocimiento del mercado. Y hoy en día, pese a que tenemos eh, inteligencia artificial, pese a que tenemos acceso a muchos documentos a través de la Internet, vemos que tener un pleno conocimiento del mercado es utópico pensar que lo podemos lograr, porque vemos que hoy en día los mercados cambian momento a momento, segundo a segundo. Cuando ustedes entran a la bolsa de Nueva York y comienzan a hacer seguimiento a algunas acciones, comienzan a darse cuenta que el contexto y el contorno y el país en donde estén las empresas que están haciendo su puja en la bolsa de Nueva York, están cambiando casi segundo a segundo sus niveles de oferta. Y eso obedece porque los mercados tienen unos elementos, unas externalidades que lo afectan. Por ejemplo, si tú tienes acciones de alguna fábrica que esté en Ucrania, por ejemplo, de fertilizantes, que ellos son muy fuertes en ese producto, o de productos pecuarios, agropecuarios, usted comienza a mirar que, de acuerdo como el contexto político de la región, no tan solo del país, sino de la región, se ve afectado, afectan el precio de estas acciones. Es más, vimos que recientemente la visita del presidente el presidente, perdón, de Ucrania a los Estados Unidos generó unas inestabilidades que afectaron los mercados. O sea, eso es algo que está ocurriendo. Por lo tanto, las cuatro características del pleno mercado, como es el pleno conocimiento, productos similares, el tipo de cambio de sector eh, rápidamente, son elementos que hacen que estos mercados realmente no existan. Inclusive hay un elemento que es que nadie tiene una posición dominante en el mercado. Y eso pues hoy en día es muy complejo. Vemos, por ejemplo, cómo las grandes multinacionales pueden incidir en los precios. Hagan un análisis, por ejemplo, del precio del petróleo. Cómo en un momento determinado eh, un actor que tenga un gran poder de producción puede incidir fuertemente en el mercado. Entonces, todo eso son los cuatro elementos, o sea, no hay un actor que pueda incidir en el precio, ni el de la oferta ni la demanda. Hay pleno conocimiento del mercado, no existe. Que existe libre movilidad de recursos, no lo hay. Y que los productos sean homogéneos, el mercado que más se acerque es al agropecuario. Pero aún así, si ustedes miran una papa que sea extraída en Gámez a Boyacá, es, tiene unas condiciones particulares que le hacen difícil a la papa que puede ser cultivado abajo en Nariño. Entonces, esos elementos distorsionan ese modelo económico. Por lo tanto, todas las teorías que se levantan de la microeconomía, como elasticidad de precios, puntos de equilibrio, isocostas, isocuantas, la derivada de Engels, oferta y demanda de mercado, oferta y demanda de agregados, pues tiene un momento de verdad en la teoría cuando se reflexiona sobre la existencia del punto de partida. Sin embargo, el modelo ha sido aceptado universalmente. Vemos que en la microeconomía,
cuando hallamos puntos de equilibrio, elasticidades, podemos entender ciertos comportamientos de los seres humanos. Por ejemplo, cuando estudiamos las curvas de indiferencia y vemos un producto de X frente a Y y vemos una curva de restricción presupuestal, pues podemos interpretar la conducta de una persona, todo eso basado en este modelo. Sin embargo, algo interesante que llama la atención es el tema de la antropología económica. ¿Por qué? Porque en los análisis, básicamente de nuestra ciencia, al inicio es un modelo muy teórico. Cuando leemos a Adam Smith, Robert Malthus, cuando miramos a David Ricardo, vemos a Alfred Marshall, pasamos por Carlos Marx, miramos todas estas teorías, eh, vemos Wilfredo Pareto, entre muchos otros teóricos de la economía, es todavía como muy abstracta. Ya cuando vemos a Keynes y estudiamos el modelo keynesiano, ya es súper interesante porque es un modelo macroeconómico que se sale del contexto micro y nos muestra la realidad de un país, cosa que ya podemos compararlos con nuestras economías. Es cuando hablamos de la demanda agregada, la oferta de agregada, los inventarios no deseados, hablamos de la demanda efectiva, hablamos de las curvas, de las variables de la demanda agregada, de las variables de la oferta agregada, incluimos el sector externo, incluimos el sector financiero, hacemos toda una serie de modulaciones y podemos hacer modelados de posibles eventos cuando ocurre, por ejemplo, incremento en los precios, cuando el Banco de la República baja las tasas de interés, ya podemos tener algunas inferencias. Sin embargo, ya el modelo keynesiano lo hemos visto que han evolucionado con los post-keynesianos, lo vemos más como más concreto cuando comenzamos a mirar las economías neoliberales del contexto de mercado en cómo se mueve la economía colombiana y sin embargo vemos también modelos estructuralistas en donde el aparato productivo del Estado es muy importante que esté participando en el desarrollo económico. Bueno, jóvenes, allí tenemos todo un bagaje de qué es lo que hace la economía de una manera muy amplia, es una presentación muy general. Pero ¿qué es lo que pasa con la antropología económica? Que la antropología económica tiene unos elementos que permite mirar la teoría igual que toda la economía y compararla de diferentes sistemas económicos. Pero en este caso ya tenemos, en el caso de la economía del don, es un modelo real, mientras que la economía que se basa en mercados de competencia, mercado, son teorías que son posibles y que a través de la historia de nuestra ciencia la podemos comprender. Entonces ustedes dirán, pero bueno, Germán, ¿usted por qué nos dice todo eso? Pues simplemente para poderles proyectar una visión de que a través de los entendimientos de la antropología económica podemos dar una mejor aplicación a todas estas teorías de todos estos modelos económicos. ¿Alguien de ustedes podría decirme por qué yo hago énfasis en esto? ¿Quiere alguien participar? Tranquilos, no hay problema aquí de calificaciones, no hay problema porque aquí no hay error, solamente creación. Anímense, porfa. Bueno, bueno, entonces espero que al menos me digan que están entendiendo lo que les estoy hablando. Porfa, ¿me confirman si me están escuchando? Sí, mi profe, sí se le está entendiendo lo que está tratando y sí se le escucha claro. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Sí, entonces allí lo que se busca es que el economista, hoy en día tenemos dos opciones: ser ortodoxos
o ser heterodoxos. De hoy en día esas son las dos características de los economistas. El ortodoxo es el que domina todas estas teorías, es el que sabe las elasticidades, es el que a través de diferentes software puede hacer modelados de curvas IS y LM, puede hacer modelados de política estructuralista, de, de política fiscalista y se encarga de hacer análisis dentro de todo ese modelo teórico. No es fácil. Los ortodoxos hoy en día pues tienen ayuda de muchos software, pero la ubicación de los datos y la interpretación de los datos es lo que genera un valor. Mientras que el economista heterodoxo también tiene que saber más o aproximadamente toda la teoría, tiene que conocerla. Sin embargo, sin embargo, debe ser mucho más amplio. Tiene que comenzar a mirar comportamientos sociales de cómo se comporta el ser. Voy a tomar un ejemplo, no quiero demorarme mucho, quiero ser lo más concreto posible. Quiero tomar un ejemplo de que ustedes identifiquen claramente cómo los mercados en un periodo corto de tiempo, por un evento extraeconómico, exógeno a la economía, hace que esta cambie en ciertas relaciones. Voy a hablarles del momento de la pandemia que sufrió la humanidad. Cuando eso ocurre, ¿qué pasa? Todos los seres humanos nos encerramos porque hay un instinto natural que es la preservación de la especie y hay un instinto que no queremos morir en ese intento. Una vez que comienza a darse la pandemia, pues los seres humanos tenemos necesidades y tenemos que consumir productos. Y los productos están en los mercados, pero como no podemos ir a los mercados por el medio por el miedo a contagiarnos, comienzan a aparecer diferentes alternativas. Voy a referirme a lo que vi yo en China. El modelo en China, para poder contrarrestar este proceso tan grave que tenía la humanidad y para evitar grandes contagios, ellos a través de sus ejércitos y a través de su estructura burocrático-administrativa, le llevaban a la gente la comida y se la colocaban en una esquina determinada y por medio de megáfonos podían decir, Germán Medina, llegó su caja de huevos, llegó la comida, esta comida de durarle un mes, tantos tomates, tantas cebollas, y hágale, ellos en eso fueron muy efectivos. Nosotros aquí en Occidente, ¿qué hicimos? En el caso de Colombia. En el caso de Colombia comenzamos nosotros a cambiar nuestras conductas de cómo comerciar. Entonces, acuérdense que para la época se venía implementando lo que era Nequi, lo que era David Plata, como unas plataformas fuertes para el intercambio. Y se incrementó mucho el pago electrónico. Entonces vimos cómo las tiendas, las pequeñas tiendas del barrio, también evolucionaron. Muchas de ellas colocaron, abrieron páginas electrónicas en Windows y allí colocaban un link de su empresa que lo creaban de una manera muy sencilla y todos los días colocaban los precios y los productos. Entonces, ¿qué hacía uno? Uno llamaba, ellos le mandaban los productos, generalmente se lo dejaban en un sitio determinado. Yo vivo en un condominio, por lo tanto, en la portería me dejaban y me decían, ¿cómo va a pagar? Yo decía, no, yo pago con X. Entonces me daban el número telefónico, les pagaba y terminábamos la transacción. O también pagaba por una cuenta que tenía en una cuenta electrónica, hacía pago electrónico a través de una cuenta cualesquiera. Confirmaban el pago y, así, y ya llegaba. Yo me acuerdo que para recibir los productos había todo un protocolo, había que lavarlos, había que desinfectarlos por temor al contagio. Gracias a Dios, le doy muchas gracias a Dios, que en mi familia, en mi núcleo familiar,
no sufrimos de COVID. Hubo una persona muy joven, un hijo mío, que sí tuvo un COVID muy leve, en la cual perdió el gusto y perdió el olfato, pero gracias a Dios no fue mala complejidad. Entonces vemos cómo un efecto exógeno o cambia una conducta en un mercado y eso solamente lo podemos ver si hacemos un análisis antropológico, desde la antropología económica. Y allí vemos hoy en día, si ustedes miran los indicadores, el Producto Interno Bruto bajó, el desempleo tendió a un aumento significativo al 13-15%. Hoy en día, pues se ha contraído ese desempleo, estamos en niveles de casi ya de un dígito y eso pues es muy bollante para la economía. Entonces, así como ocurrió eso de la pandemia, pueden ocurrir miles de eventos. Voy a darle el ejemplo de la guerra en Ucrania. También otro ejemplo clásico es la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos, que no tan solo afectan a los grandes emporios económicos, sino que también están afectando en determinado momento a las pequeñas economías. ¿Alguien desea hacer algún comentario sobre esto? Buen Eh, día, profe. Hágame favor, comenta. Háblame más Pues durito, no, porfa. no tiene nada que ver como con lo de las guerras ni lo de la pandemia, pero me gustaría, digamos, como entender un poquito sobre las monedas virtuales. ¿Qué papel jugarían en todo esto? Bueno, ¿con quién hablo? Con Brian, Brian. Brian Qué, Reina. qué pena, Brian, es que tengo proyectada toda la presentación y si me salgo se me pierde. Brian, esa inquietud es muy interesante. Acordémonos que el movimiento de las criptomonedas comienza prácticamente con finalizando el siglo pasado e iniciando este siglo. Generalmente las criptomonedas comienzan a desarrollarse con las grandes multinacionales. En vez de estar cruzando eh, facturas como hacen muchas empresas grandes aquí en Colombia, ellos se crearon una moneda electrónica para pagar compra y venta de productos, porque cuando uno trata de ubicar una empresa, por ejemplo, un proveedor mío, y yo quiero intercambiar facturas con él, tengo que identificar qué es lo que él necesita que yo le pueda proveer para que podamos intercambiar y generar un trueque, digamos, de facturas muy, muy serio. Pero entonces esto era muy difícil porque a nivel global tendrían que tener 4 o 5 agentes interactuando. Por ejemplo, digamos, la multinacional uno le compra a la multinacional 2, pero la 2 no le compra a la uno, pero le compra a la 3 y yo puedo estarle vendiendo a la 3. Ahí en ese círculo de 3 podríamos jugar cambiando facturas, pero es mucho más fácil si tenemos una moneda. O sea, yo le compro ciertos productos con esta moneda, ustedes le compran tal moneda y no usan la criptomoneda y no usan la moneda comercial. Eso pues tiene algunos elementos de evasión tributaria, tiene elementos de disminución de impactos inflacionarios, porque esas monedas no se ven sencillamente afectadas. ¿Y qué es lo que se hace la criptomoneda? Básicamente la criptomoneda es un registro contable en donde se consignan los valores, las transacciones y ese sistema contable tiene una gran cantidad de filtros que dicen que es muy difícil de vulnerar, pero como todos sabemos, tiene su riesgo. Entonces, en el mundo hay una gran cantidad de criptomonedas. Entonces, el tema es cómo intercambiar ellos. Pues cuando ellos que tienen sus registros contables, que tienen tantas criptomonedas, pues pueden pagar a los proveedores, también de sus consumidores a gran escala reciben y vemos que esa criptomoneda
es muy consistente. Por ejemplo, nosotros conocemos el Bitcoin aquí en Colombia. Sin embargo, hay unas monedas muy robustas en Alemania y en Japón. Ahora viene el tema, ¿qué es lo que le da el valor a la moneda? Es la gran pregunta. Y es lo que genera ciertas inestabilidades porque esas monedas no tienen un respaldo ni en oro, ni, ni en otro material, ni en tierras, ni nada, simplemente están respaldadas por el mismo mercado que se gestiona. Entonces, por eso es que es un mercado sumamente riesgoso y vemos que las Bitcoin son sumamente nerviosas. Hubo momentos que subió abruptamente y hubo un momento en que también hubo una disminución abrupta. Es un mercado pues interesante, muy nervioso, que se ha venido robusteciendo, pero uno de los problemas que pueden llegar a tener es qué es lo que da el respaldo a la moneda. Yo les pregunto, mis queridos jóvenes, ¿ustedes qué creen que es lo que respalda a la moneda colombiana? El peso colombiano. Mis queridos economistas, no me vayan a quedar cerrados, callados con esa pregunta. Somos cuatro, cinco, por favor, cinco propuestas, no interesa que sean utópicas, que igualmente serán interesantes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que le da el respaldo al peso? Profe, disculpe, repita lo que preguntó. Me desconecto un poco. No, tranquila, hija, no estaba preguntando qué ustedes qué creen que es lo que le da respaldo al peso colombiano. El peso en oro. Bueno, es una opción. ¿Quién más puede opinar algo? Edwin, por favor. Bueno, mis queridas economistas, no los quiero perturbar porque ya se me está acabando el tiempo. Eh, Acordémonos que en nuestra historia el patrón oro estuvo vigente prácticamente hasta 1965. Antes las monedas, si ustedes miran, si tienen una modelo antigua, decían 5 pesos oro, 5 centavos oro, porque la emisión se hacía con un respaldo de oro que se hacía en el Banco de la República. Cuando aparece el patrón de oro en Colombia, estoy hablando de 1886 más o menos, cuando aparece el Banco Nacional, aparece el Banco Colombia, Banco Bogotá, hay unos bancos, eh, Restrepo en Antioquia, y hay bancos privados, inclusive aquí hubo bancos ingleses y mexicanos. Ellos emitían, hacían transacciones en oro. Luego, cuando comienzan a aparecer el papel moneda, o sea, los billetes, usted lleva unas 100 onzas de oro y le daban un billete que representaba esa nomenclatura. Y eso es todo el caos que ustedes van a estudiar en historia de la economía colombiana hasta 1923 que se da la creación del Banco de la República. Ya cuando aparece el Banco de la República, ya lo que hacía la gente es llevaba el oro al banco y el banco les emitía, les daba un dinero. Y entonces, pero todo estaba basado, cada billete tenía un respaldo en oro en el banco. Y así van a transcurrir años 40, pasan por los gobiernos de Alfonso, que de López Pumarejo, viene todo esto, tema de la violencia en Colombia, pero siempre habíamos tenido el patrón oro. Después del 65 ya el patrón oro no comenzó a ser tan importante porque no se tenía la misma producción de oro. Entonces la pregunta es hoy en día, ¿ustedes por qué reciben un billete? Miren a ver si en algún lado, ahí dice quién lo emite, les dice el valor, pero miren a ver si algún lado qué lo respalda. Entonces uno se pregunta, ¿usted por qué recibe 50.000 pesos? Yo le tengo la respuesta. Si alguien la tiene, démela por favor. O me dejan que yo hable. Díganme ustedes. por el trabajo. Bueno, esa es una expresión de una teoría marxista, que el trabajo, la fuerza
del trabajo lo que genera valor y el valor de los productos lo da la cantidad de fuerza de trabajo invertida. Eso se ve en la teoría objetiva del valor. Pero hoy en día tú lo recibes por el trabajo que da. Pero la pregunta, Edwin, ¿por qué tú lo recibes? Bueno, no te afanes, Edwin, tranquilo. Nos- Nosotros lo recibimos porque estamos seguros que aquí en Colombia, con ese billete podemos comprar cosas. O sea, lo podemos intercambiar fácilmente. Tú recibes tus 50.000 pesos, vas a comprar 2 libras de carne, vas a comprar 1 libra de arroz, estás seguro que te lo recibe y que tú recibes las vueltas. Por lo tanto, que ahí hay un componente social muy importante. Otro elemento que le da valor a ese dinero, primero la certeza que lo recibe. Segundo, ya es una costumbre histórica que dentro del territorio nacional compramos y vendemos con esa moneda. Yo les pregunto, ¿ustedes recibirían una moneda, por ejemplo, de una ciudad, de un país por allá del Tíbet? Si yo los empleados decía, venga, trabajen, muchachos, háganme tales documentos, yo les voy a pagar, pero les voy a pagar de moneda tibetana. Sería muy complicado. Ustedes la podrían recibir perfecto, pero para poderla monetizar tendría que ir a una casa de cambios o al Banco de la República para que se la reciban y si ellos se la reciben le den los pesos colombianos. Por lo tanto, en el caso de Colombia, el activo líquido más eficiente o de más rápido transformación es el peso colombiano. Alguien me diría, no, pero Germán, yo recibo dólares. Sí, cómo no. Usted puede recibir dólares, pero si va a comprarse un cigarrillo en la tienda de la esquina, muy difícilmente encontrará quien le reciba el dólar. Tendría que ir a una casa de cambio que te lo moneticen y listo, aunque hay gente que transa en dólares, pero el activo más líquido es el peso. Entonces, ¿qué afecta el peso? El valor del peso. Ahora si vemos el valor del peso, lo afecta el famoso, dos indicadores, el famoso Producto Interno Bruto, que es el PIB, y otro elemento que lo afecta es la inflación. Cuando hay pocos productos de un bien, su precio sube. Cuando hay muchos productos de un bien, el precio baja. Pero todo eso está asociado a la economía. O sea, hay elementos que hacen que el peso sea muy fácil de monetizar, es un activo líquido, además hay una certeza social de que yo lo recibo y lo puedo dar, o sea, en oferta y demanda puedo hacer el efecto transacción. Está el efecto seguridad que el Estado colombiano lo respalda, pero lo respalda a través del Producto Interno Bruto y además de los procesos inflacionarios. Edwin, espero haber sido claro con la inquietud que tenías del Bitcoin. Por ejemplo, tú puedes tener 1.000 millones de Bitcoin. ¿Cómo lo vas a monetizar en Colombia? Esa es una inquietud. Tendría que buscar empresas que reciban Bitcoin para poder transar. Y ahí se genera una complejidad. Pero ya después de que están metidos en ese mercado, es, es interesante. Una recomendación muy de lo personal. Cuando vayan a hacer negocios grandes, traten de conocer lo más posible del negocio que va a hacer para evitarse sorpresas inesperadas. Alguien te puede vender 10 millones de Bitcoin, tú le das la plata, él te da la transacción, tú entras con tus documentos y aquí a mañana los 10 millones pueden valer 1 millón de pesos. Y eso es el libre juego del mercado de las monedas electrónicas que yo me acuerdo, había un proverbio muy popular que dice que eso tan bueno no dan mucho. Por lo tanto, como economista, yo les recomiendo tener mucha cautela sin perder ese ojo que puede no tener de los buenos negocios. O sea, siempre asegurarse de los buenos negocios. Bueno, jóvenes, yo les prometí no demorarlos mucho. Espero estar cumpliendo su tiempo, 2 segunditos, termino estas diapositivas, termino mi presentación.
estos son los antropólogos que ustedes han venido leyendo y ellos pensaban que esta sociedad sin escritura, sin tecnología, que respondían a visiones religiosas y cosmogónicas, diferentes a las sociedades industriales del occidente, es donde se desarrollan estas investigaciones en las Islas Trovián. Eh, Esto es súper importante para que de pronto lo puedan tener en cuenta para el trabajo de este fin de semana. Según algunos antropólogos, la economía se considera incrustada en la sociedad. O sea, casi todo lo que hacemos es económico. Alguien decía chistosamente, hasta la muerte es económica. Si usted mira, si usted no tiene para que le hagan la cremación, van y lo botan en una fosa común. Por lo tanto, hay muchas cosas que tienen que ver con la economía. Por ejemplo, muchos de los hogares se acaban por el problema económico. Cuando no hay que llevar a la casa, puede uno tener problemas. Entonces, todo esto son cosas que llevan a que estos antropólogos hagan estas afirmaciones que en mi sentir creo que es cierto y es lo que da origen a nuestra función. Esto implica reconocer que las funciones económicas pueden manifestar a través de diferentes tipos de instituciones. Por ejemplo, ahorita hablábamos de la moneda, es una institución, hablábamos del Bitcoin, es una institución, hablábamos del PIB, es una institución en Colombia, hablábamos del Banco de la República, es otra institución. Todos son organizaciones que a través del tiempo se vuelven institucionales. La economía está representada en las dimensiones culturales, políticas. Ojo, hoy en día hablamos de algo que son ambientales y religiosas de la sociedad. El tema ambiental, a través de los objetivos del milenio para el 2030, han retomado una gran dimensión, toda vez de que las metas que se plantearon están muy lejanas a ser alcanzadas. Y algo de lo que tenemos que ser conscientes, que si matamos la tierra, nuestra especie va a desaparecer. Bueno, jóvenes, discúlpenme que haya sido un poco abusivo, que haya usado más del tiempo que les prometí. Yo quisiera saber en este espacio que me retroalimenten si han tenido algunos problemas o incomodidades para desarrollar la actividad. No sé, alguien que me quiera comentar. Ni a uno, por favor, no hablen todos al tiempo. Profe, pues yo realmente no había tenido tiempo para poder empezar a desarrollar esa actividad. Hasta hoy precisamente la voy a empezar y quería solamente consultarles si en algún caso de que necesita una pequeña retroalimentación, cómo me podría comunicar o qué Eh, me... Edwin, ¿tú en qué grupo estás? Bueno, no, no, eso después lo miras con calma. No te afanes, Edwin, mire, a mí me consigues por el correo interno del curso, me dices, hola Germán, le está escribiendo Edwin, el que participó en el CIPAS. Necesito saber tal cosa, me está pasando esto, he tenido estas dificultades, ¿en qué me puede colaborar? Y Edwin, ten la certeza que independientemente de la complejidad que tengas, la solución la tenemos. Perfecto. Me escribes allá y me recuerdas que estuviste acá. Y eso es un compromiso mío contigo, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene que comentar acá? Hola, mi profe. Bueno, nosotros, mi grupo, el cual trabajamos, cada uno se tomó la molestia de leer los temas que usted compartió para poder desarrollar el trabajo. Recibimos 2 veces retroalimentación de usted. Tuvimos en cuenta sus sugerencias, ya pues el trabajo ya está enviado para calificar. Muy claro el tema, al igual que acá, muy interesante todo lo que nos proporcionó. Ah, perfecto. El trabajo de ustedes es un trabajo que se dividieron en el grupo, que hicieron complementaron la discusión final haciendo un análisis
en el contexto colombiano de los elementos analizados, ¿no es cierto? Sí, señora. Ah, bueno, buen trabajo, me gustó mucho. Lo leí dos veces y la forma como lo lograron construir me pareció sumamente interesante y se evidencia una gran claridad de la apropiación de los temas, cosa que me alegró mucho. Listo, hija, muchas gracias. Y nuevamente, si ya lo enviaron, el trabajo ya estaba terminado la semana pasada, si no estoy mal. Y muchas gracias por todos los aportes que hicieron allí. ¿Alguien más desea comentar algo sobre el tema? Bueno, jóvenes, muchas gracias por la colaboración. Muchas gracias por su asistencia a este evento y espero que cualquier inquietud que lleguen a tener o se les llegue a presentar, pueden contar conmigo. Muchas gracias y feliz día. Hasta pronto. Gracias a usted, mi profe, que pase bien. Gracias. Yo le dejo de compartir aquí. Ya tú no terminaste, ya no estás compartiendo porque ya saliste. También la presentación, pero la grabación no se ha terminado. Eso es